Bueno, habiendo descrito casi todos los fármacos, hemos llegado a la parte más importante que viene a ser las aplicaciones clínicas. Como les había mencionado, el tratamiento de mantenimiento, el tratamiento ya de sostén de un paciente, nosotros lo podemos hacer, pero lo que nosotros debemos aprender más importante es respecto al manejo de un paciente cuando llegue a emergencia. En general vamos a hablar, básicamente como les había mencionado al inicio, vamos a hablar de bradiarritmias y taquiarritmias, ya que en sí estos dos tipos de escenario clínico se pueden enfrentar con manejos generales. Empecemos con nuestras bradiarritmias. Supongamos que nosotros tenemos un paciente que llega, es un paciente varón de 35 años que llega a emergencia, siente palpitaciones, a la vez está sudoroso y frío. Entonces lo que nosotros, después de analizar y tener un diagnóstico claro, más o menos una aproximación que podríamos tener en ese momento, si es que no contamos con un electrocardiograma, es primero medir el ritmo de las pulsaciones mediante la auscultación y lo último, contar la cantidad de pulsaciones y a la vez de la frecuencia cardíaca para determinar frente a qué problema podríamos estar. Una vez determinado esto, tenemos que nos enfrentamos a una bradiarritmia. En cuanto a nuestro manejo general, tenemos un paciente con diagnóstico definido, por lo cual lo separamos en dos clases. Un paciente que está hemodinámicamente inestable, es decir, que está con tendencia a la hipotensión, está sudoroso, con síndrome está con síntomas simpáticos, es decir, vamos a ver sudoración, va a haber alteración del estado de ánimo y ciertas otras características que ya van a aprender luego. Hemodinámicamente inestable, este paciente empezamos principalmente con la suministración de oxígeno por cánula nasal, claro, habiéndolo antes saturado para ver si es que en realidad necesita esa necesidad de oxígeno, para ver la necesidad necesaria de reajuste de cantidad de oxígeno suministrado a este paciente, lo mantenemos en nada por vía oral. El primer manejo de este paciente al encontrarlo con una bradiarritmia va a ser la diatropina a 0,5 a 1 miligramo intravenoso involo, que podemos repetirlo cada 2 horas o dependiendo de eso con un tope máximo de 3 miligramos. Si el paciente continúa hemodinámicamente inestable, debemos comenzar con inotrópicos positivos y con fluidoterapia, principalmente la fluidoterapia de inicio con solución salina, principalmente 500 mililitros STAT, con la continuación subsiguiente de 500 mililitros en la siguiente hora y reevaluar respecto a la evolución del paciente. Sin embargo, si encontramos a nuestro paciente hemodinámicamente estable, el manejo de este tipo de pacientes ya va a ser más o menos calmado y puede ser llamado por consultor externo. Pero si nosotros vemos básicamente que llega emergencia y está disneico el paciente, lo que podemos hacer es suministrar oxígeno por cánula nasal, también mantenerlo en nada por vía oral, monitorizarlo con un electrocardiograma constante de 12 bandas, valorar la colocación de un catéter venoso central para el posible intervencionismo, y en ciertos casos podemos valorar la posibilidad de cardiovertir, aunque no es lo más recomendado. Respecto a la bradicardia sinusal y el bloqueo auriculoventricular, que vienen a ser una de las patologías que farmacológicamente se puede abordar muy rápidamente, teniendo como principal etiología la bradicardia sinusal en atletas, algunos fármacos como los betabloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, digoxina, miodarona, litio, morfina, clonidina y propafenona, así como incremento del tono vagal puede estar dado esto. Ese incremento del tono vagal puede estar dado por un paciente que está vomitando por mucho tiempo, hipotermia, hipotiroidismo, infarto agudo del miocardio y un aumento en la presión intracraniana. El bloqueo auriculoventricular, principalmente con etiologías o factores precipitantes en el infarto agudo del miocardio, isquemia, beta bloqueadores de canales de calcio, digoxina, hiperpotasemia y patologías valvulares. Asimismo, miocarditis. Y puede tener también causa congénita. Entonces tenemos a nuestro paciente ya con diagnóstico definido. En terapia de emergencia lo que nosotros vamos a empezar es, vamos a evaluar si el paciente presenta ciertas características de hipoperfusión, principalmente ver si está hipotenso o está somnoliento. Comenzamos con atropina 0,5
intravenosa in bolo con un tope de 3 miligramos, repetirlo entre 1 o 2 horas más o menos. Podemos seguir con isoprotenerol, una infusión continua de 2 a 10 microgramos por minuto. Si vemos que el paciente persiste inestable hemodinámicamente, podemos recurrir a teofilina en una infusión continua de 0,2 a 0,7 miligramos por kilogramo de peso en 1 hora. O en todo caso, después de este manejo y conseguimos que el paciente vuelva a estar hemodinámicamente estable y está de momento con una frecuencia cardíaca aceptable, tenemos que buscar la corrección de la etiología. En el tratamiento de mantenimiento, sin embargo, lo va a realizar el cardiólogo, ya con una terapia más dirigida que puede involucrar procesos de ablación por radiofrecuencia o distintos tipos de tratamiento que se usan actualmente con intervencionismo cardíaco. En cuanto a las taquiarritmias, que deberían ser el otro extremo del cuento, tenemos los factores precipitantes comunes, principalmente patología cardíaca, ya sea insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio. Principalmente tenemos a la patología valvular mitral como uno de los encadenantes también, enfermedades congénitas, asimismo el uso de fármacos, los mismos antiarrítmicos, simpático-miméticos, antidepresivos tricíclicos, aminofilina, cafeína, alcohol, y también investigar y observar si es que hay posibles alteraciones metabólicas, por ejemplo, alteraciones en los niveles séricos de potasio, de calcio, una disminución de magnesio, una disminución del oxígeno sanguíneo, un aumento del CO2, o en todo caso pacientes que presenten una acidosis metabólica. Asimismo, pacientes que presenten patologías endocrinológicas como hipertiroidismo o feocromocitoma. Y otras causas que pueden condicionar esto vienen a ser el fumar, el estrés, fatiga y la fiebre en cierta forma. Entonces, el manejo general de las taquiarritmias, al igual que las bradiarritmias, nosotros tenemos que hacerlo dividiéndolo. Nuestro paciente está hemodinámicamente inestable, es decir, está con gran peligro de shock, o está hemodinámicamente estable. Si nosotros tenemos a nuestro paciente hemodinámicamente inestable, lo primero que tenemos que hacer es administrar fármacos para sedar al paciente, ya sea midazolam o propofol, lo cual lo van a sedar y pueden condicionar incluso el uso de la cardioversión dependiendo de cómo esté el paciente. Lo mantenemos en nada por vía oral. Se corrige, buscamos la medición de los parámetros metabólicos anteriormente mencionados y buscamos la corrección si es que hay alguna de estas. Hay alguna alteración en alguno de estos parámetros. Se suministran 2 gramos de magnesio intravenoso, evitando de esta forma el posible desencadenamiento en algunos casos del torsade de Pointes o como tratamiento del torsade de Pointes. Asimismo, podemos comenzar con una terapia de amiodarona de 150 a 300 miligramos in bol administrado, lidocaína intravenosa. Sin embargo, si nuestro paciente está hemodinámicamente estable, lo que nosotros podemos hacer básicamente es valorarlo, y lo primero que tenemos que hacer es monitorizarlo con un electrocardiograma de 12 bandas. Asimismo, podemos intentar realizar maniobras vagales, principalmente el masaje de seno carotidio, o que el paciente realice la maniobra de Valsalva, principalmente con la maniobra de Valsalva que está desencadenada por el hecho de tosear. Entonces la recomendación al paciente es que esté toseando, y en el caso contrario, que el paciente no se encuentre lo suficientemente dispuesto a hacerlo, realizar el masaje del seno carotidio. Si vemos que el paciente no mejora y está empeorando su condición general, lo que nosotros podemos hacer es la administración de adenosina 6 miligramos intravenoso STAT, es decir, al momento. Inmediatamente después de administrar los 6 miligramos, administrar 5 mililitros de sustancias de suero fisiológico, sustancia salina, y vemos que si hay ausencia de respuesta a ese tratamiento, intentar cada 1 a 2 horas volver a intentar con un bolo de 6 miligramos intravenoso, y si no, pasar a una terapia con 12 miligramos sin bolo. Si esta terapia no revierte lo que viene a ser la taquiarritmia, lo que nosotros podríamos buscar es el hecho de generar una cardioversión, generalmente entre 100 y 300 joules los que se deben aplicar en este momento. Tenemos a nuestros manejos específicos ya para ciertas patologías que son englobadas. Como les había mencionado, en general las arritmias son un montón, pero lo general es que nosotros debemos saber es cómo manejar los grupos grandes para
ya después dar la terapia más específica que puede ser dada por un especialista o por distintas investigaciones. Ahora, en el caso de que nosotros tengamos una fibrilación auricular o un flúter auricular, el control de la frecuencia cardíaca, que es lo más importante en emergencia, lo podemos hacer con beta bloqueadores, principalmente propanolol, esmolol, o con diltiazem, o en caso contrario, en el cual no encontremos ninguno de los tres anteriores, con digoxina. Para propanolol usamos una dosis de 1 a 3 miligramos a menos de 1 miligramo por minuto. Para esmolol 0,5 miligramos por kilogramo por minuto. En diltiazem usamos 0,25 miligramos por kilogramo de peso en 10 minutos en infusión continua. Para digoxina usamos 0,6 a 1 miligramo en 12 a 24 horas. Si una vez nosotros ya tenemos controlada nuestra frecuencia cardíaca, lo que podemos tratar de hacer es convertir este ritmo a un ritmo sinusal. Aunque lo más recomendable en general es solo controlar la frecuencia cardíaca, pero si nosotros vemos que es necesaria la conversión a ritmo sinusal, podríamos usar amiodarona a una dosis de 400 miligramos por día intravenosa, más o menos de a 0,5 miligramos por minuto, propafenona 150 miligramos cada 8 horas en una cápsula de liberación inmediata, o 225 miligramos cada 12 horas en una cápsula de liberación prolongada. Asimismo podemos usar sotalol y flecainida en las dosis que ustedes están observando ahí, pero principalmente se usan amiodarona y propafenona, teniendo en cuenta que el propanolol es de comienzo uno de los fármacos más útiles para el control de la frecuencia en este tipo de taquiarritmia. Ahora, otra de las patologías que nosotros podemos enfrentar en emergencia viene a ser la de taquicardia por reentrada del nódulo auriculoventricular. Tengamos en cuenta que estos son ya diagnósticos específicos. El control de la frecuencia cardíaca en emergencia se puede hacer con adenosina, con verapamilo, propanolol o propafenona, prefiriéndose los tres primeros, teniendo dosis de 6 a 12 miligramos intravenoso para adenosina, 5 a 10 miligramos para verapamilo, que se debe dar en 2 minutos por vía intravenosa. El propanolol, ya habíamos mencionado la dosis de 1 a 3 miligramos a menos de 1 miligramo por minuto. Propafenona 150 miligramos en 8 horas con una cápsula de liberación intermedia, y 225 miligramos en 12 horas con una cápsula de liberación prolongada. Asimismo, para la terapia de mantenimiento de estos pacientes podemos usar amiodarona, digoxina, flecainida, dronedarona en las dosis que ustedes observan. Ahora, si nosotros tenemos una taquicardia con vía accesoria, principalmente el Wolff-Parkinson-White es un buen ejemplo. Si vemos que tenemos una alteración aguda en el nódulo auriculoventricular, podemos usar adenosina 6 a 12 miligramos por vía intravenosa, propanolol 1 a 3 miligramos en menos de 1 miligramo por minuto, y vemos que si está definida la vía accesoria como el Wolff-Parkinson-White, que es una vía que puede ser una vía accesoria anatómica muy definida, el principal tratamiento de este tipo de patologías es con la ablación por radiofrecuencia. Sin embargo, para el tratamiento de emergencia podemos usar ibutilida 1 miligramo cada 10 minutos y repetirlo cada 10 miligramos repetirlo cada 10 minutos. Sotalol 80 a 160 miligramos cada 12 horas. Amiodarona 400 miligramos por día intravenosa, más o menos sale 0,5 miligramos por minuto en cálculo. Lisopiramida 150 miligramos cada 6 horas en una cápsula de liberación inmediata, y 300 miligramos en una cápsula de liberación regulada. Por último, tenemos a la taquicardia ventricular como una de las taquiarritmias que más quizás se pueda afrontar dentro de lo que es la sala de emergencias. El control de la frecuencia cardíaca en emergencia se hace principalmente con lidocaína, en la cual podemos empezar una dosis de inicio de 150 miligramos a ración de 25 a 50 miligramos por minuto vía intravenosa, con la suministración de solución salina para reponer fluidos en el caso de que el paciente esté hemodinámicamente inestable. Se puede usar a la vez amiodarona 0,8 a 1,6 gramos por día en 1 a 3 semanas intravenosa, más o menos sale 1 gramo cada 24 horas. Si nosotros, sin embargo, vemos que tenemos un caso de torce de Pointes, tenemos que usar sulfato de magnesio, un bolo intravenoso de 8 nanomols más una infusión continua de 0,012 a 0,08 nanomols por minuto, es decir, más o menos de 30 a 20 miligramos de sulfato de magnesio por minuto. La terapia de mantenimiento de estos pacientes se suele hacer con flecainida, amiodarona, propafenona, propanolol, procainamida y mexiletina en las dosis que ustedes observan.
Lo más importante, como les había mencionado al comienzo de la clase, es el control de la frecuencia en emergencia. Por tanto, nunca olvidar los fármacos que se usan en emergencia y, si es posible, recordar la dosis de todos estos. Eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar. Espero que no haya sido tan tediosa la clase y cualquier duda, cualquier sugerencia o si necesitan bibliografía adicional, mándenme un correo. Yo les envío todo lo que yo tengo para que ustedes puedan informarse más. Gracias.